Bienvenidos al canal, soy Luis Villamizar. Se evalúan aquí integrales de funciones reales trigonométricas racionales utilizando el teorema de los residuos en la integración compleja. Para evaluar este tipo de integrales de funciones reales trigonométricas racionales de seno de n tita, coseno de m tita o de ambos, se considera el cambio z igual e a la j tita, por lo que el diferencial de z es igual a j por e a la j tita diferencial de tita. Al despejar el diferencial de tita y sustituir, me queda que este va a ser igual al diferencial de z sobre j por z. Con el seno de tita definido como e a la j n tita menos e a la menos j n tita sobre 2j, al hacer la sustitución y simplificar, me queda que va a ser igual al z a la 2n menos 1 sobre 2 por j por z a la n. Y el coseno de m tita, que es e a la j m tita más e a la menos j m tita sobre 2, nuevamente al sustituir y simplificar, es igual a z a la 2m más 1 sobre 2 por z a la n. Cuando tita se mueve en el intervalo que va de 0 a 2pi o cualquier intervalo de longitud 2pi, el punto que representa la expresión z igual e a la j tita, que es el coseno de tita más j seno de tita, recorre la circunferencia de radio unitario en sentido contrario a las agujas del reloj en el plano complejo. Al sustituir los cambios sobre la integral real trigonométrica racional, esta se transforma en una integral compleja de línea sobre la curva simple y cerrada definida por módulo de z igual a 1 en el plano z. Este integrando es una función racional de z si no tiene polos sobre la curva simple y cerrada módulo de z igual a 1. Esta integral la podemos calcular utilizando el teorema de los residuos, considerando solo los polos z sub k de esta función que están en el interior de la curva módulo de z igual a 1. Nos queda entonces que la integral de esta función de z sobre la curva simple y cerrada módulo de z igual a 1, recorrida en sentido contrario a las agujas del reloj, por el teorema de los residuos es igual a 2πj por la sumatoria de i igual a 1 hasta k de los residuos de f de z sobre j por z en z sub i. Esta expresión la podemos simplificar llamándola f de z y se toman o se consideran solo los finitos polos que están en el interior de la curva módulo de z igual a 1. Esto es donde su módulo es menor que 1. Ejemplo 1. Determine el valor numérico de la integral entre 0 y 2pi del seno de 2 tita sobre el coseno cuadrado de tita más el coseno de 2 tita más 2 diferencial de tita. Para esta función, al hacer la sustitución del seno de n tita y el coseno de m tita y simplificar, se obtiene la función f de z definida como menos 2j por z a la 4 menos 1 sobre 3 por z a la 4 más 10 por z cuadrado más 3. Con los cambios efectuados, la integral real trigonométrica racional se transforma en la integral compleja de línea sobre la curva módulo de z igual a 1, orientada en sentido contrario a las agujas del reloj de menos 2j por z a la 4 menos 1 sobre 3 por z a la 4 más 10 por z cuadrado más 3 por diferencial de z sobre j por z. Simplificando, esto me queda como 2 por la integral compleja de línea sobre la curva módulo de z igual a 1 de 1 menos z a la 4 sobre 3 por z a la 4 más 10 por z cuadrado más 3 por z diferencial de z. Las singularidades polos de la función racional f de z corresponden a los valores donde su denominador es igual a 0. Al resolver esta ecuación se obtienen los polos en z sub 1 igual a 0, z sub 2 igual a j por raíz de 3, z sub 3 igual a menos j por raíz de 3, z sub 4 igual a j por raíz de 3 sobre 3 y z sub 5 igual a menos j por raíz de 3 sobre 3. Todos estos polos simples. El paso siguiente en el procedimiento en la evaluación de la integral de la función real trigonométrica racional utilizando el teorema de los residuos es determinar cuáles polos de f de z están en el interior de la curva módulo de z igual a 1. Tenemos z sub 1 igual a 0, z sub 2 igual a j por raíz de 3, z sub 3 igual a menos j por raíz de 3, z sub 4 igual a j por raíz de 3 sobre 3 y z sub 5 igual a menos j por raíz de 3 sobre 3. De estos polos solo están en el interior de la curva módulo de z igual a 1, z sub 1 igual a 0, z sub 4 igual a j por raíz de 3 sobre 3 y z sub 5 igual a menos j por raíz de 3 sobre 3. Por el teorema de los residuos, esta integral compleja es igual a 2 por j2pi por la sumatoria de los residuos de f de z en los finitos polos que están en el interior de la curva módulo de z igual a 1. Esto es donde el módulo de estos polos es menor que 1. Esto va a ser igual a j por 4pi por el residuo de f de z en 0 más el residuo de f de z en j por raíz de 3 sobre 3
más el residuo f de z en menos j por raíz de 3 sobre 3, que son los polos que están en el interior de la curva de integración. Para obtener el residuo de f de z en el polo simple z sub 1 igual a 0, vamos a utilizar esta fórmula simplificada de residuos en polo simple, que solo puede ser aplicada si el polo simple de f de z en z sub 0 se deba a un cero simple de su denominador y su numerador evaluado en ese punto sea diferente de 0. Como el residuo a calcular es en z igual a 0, para simplificar ese cálculo podemos escribir esta expresión de esta manera. Al calcular esta derivada y evaluar en z igual a 0, el residuo de f de z en 0 es igual a 1/3. El residuo de f de z en el polo simple j por raíz de 3 sobre 3 lo calculamos de nuevo utilizando esta expresión. Y como ese polo se debe a un cero de este polinomio, para simplificar el cálculo, esta función la escribimos de esta manera. Derivando en el denominador y sustituyendo, me queda que el residuo de f de z en el polo simple j por raíz de 3 sobre 3 es igual a menos 1/6. Por un procedimiento similar, para calcular el residuo de f de z en el polo simple j por raíz de 3 sobre 3, reescribimos esta función de esta manera, derivamos en el denominador y al sustituir se obtiene que el residuo de f de z en el polo simple menos j por raíz de 3 sobre 3 es igual a menos 1/6. Sustituyendo los valores encontrados para estos residuos y sumando, se obtiene que el valor numérico de la integral real trigonométrica racional a evaluar, calculada mediante el teorema de los residuos de la integración compleja, es igual a 0. Si se representa esta función en este intervalo, se observa que es simétrica respecto al eje de las abscisas, por lo que en efecto su integral entre 0 y 2pi es 0. Ejemplo 2. Muestra que la integral entre 0 y pi de 1 sobre a más el coseno de tita, todo eso elevado al cuadrado, diferencial de tita, es igual a a por pi sobre la raíz de a cuadrado menos 1 elevado al cubo. Esto para a mayor que 1. La integral tal como está planteada no puede ser evaluada utilizando el teorema de los residuos, porque el intervalo de integración no tiene longitud 2pi. En la transformación al plano complejo con z igual e a la j tita, la curva de integración no recorre la circunferencia unitaria. Esto es, no es una curva cerrada. Utilizando propiedades de simetría, esto es, función par del integrando, se puede convertir la expresión en una integral sobre un intervalo de longitud 2pi. La integral entre 0 y pi de 1 sobre a más el coseno de tita, todo eso elevado al cuadrado diferencial de tita, es igual a 1 medio por la integral entre menos pi y pi de 1 sobre a más el coseno de tita elevado al cuadrado diferencial de tita. Esto debido, como se mencionó, a que esta función es una función par. Ahora sí tenemos un integrando de longitud igual 2pi. Para la función del coseno de tita, al expander su denominador, es igual a 1 sobre a cuadrado más 2a por el coseno de tita más el coseno cuadrado de tita. Al hacer la sustitución del coseno de tita por z cuadrado más 1 sobre 2z sobre la función f del coseno de tita, esta se transforma en una función de z que al simplificar es igual a 4z cuadrado sobre z cuadrado más 2a por z más 1 y todo eso elevado al cuadrado. Por tanto, un medio de la integral entre menos pi y pi de 1 sobre a más el coseno de tita elevado al cuadrado diferencial de tita lo podemos calcular como un medio por la integral de línea sobre la curva módulo de z igual a 1, orientada en sentido contrario a la aguja del reloj, de 4 por z cuadrado sobre z cuadrado más 2a por z más 1 elevado al cuadrado por el diferencial de z sobre j por z. Simplificando, esto es 2 entre j por la integral sobre la curva módulo de z igual a 1, orientada en sentido contrario a las agujas del reloj, de z sobre z cuadrado más 2a por z más 1 elevado al cuadrado diferencial de z. Los polos de la función racional f de z corresponden a los valores donde su denominador se hace 0. Al resolver esta ecuación cuadrática, se obtienen los polos en z sub 1 igual menos a más la raíz de a cuadrado menos 1 y z sub 2 igual a menos a menos la raíz de a cuadrado menos 1. Y estos son polos dobles. Ubicando los polos de f de z en el plano complejo con a mayor que 1, se tiene que para el polo real z sub 1 igual menos a más la raíz de a cuadrado menos 1 está en alguna parte del eje real negativo del plano complejo en el interior de la circunferencia módulo de z igual a 1. Y el polo real en menos a menos la raíz de a cuadrado menos 1 está también en alguna parte del eje real negativo, pero fuera de la curva módulo de z igual a 1. Por tanto, el único polo que está en el interior de la curva de integración es el polo doble correspondiente a menos a más la raíz de a cuadrado menos 1.
Por el teorema de los residuos, esta integral compleja es igual a 2 entre j por 2pi por la sumatoria de los residuos de f de z en los finitos polos que están en el interior de la curva módulo z igual a 1. Esto es donde el módulo de estos polos es menor que 1. Esto nos queda entonces como 4pi por el residuo de f de z en menos a más la raíz de a cuadrado menos 1, que es el único polo que está en el interior de la curva de integración. El residuo de f de z en el polo doble menos a más la raíz de a cuadrado menos 1 con m igual 2 lo calculamos utilizando esta fórmula para residuos en polos de orden mayor que 1. También se ha factorizado el denominador de f de z para realizar esta simplificación. Esto nos queda entonces como el límite cuando z tiende a z sub 1 de la derivada con respecto a z de z sobre z menos a menos la raíz de a cuadrado menos 1 elevado al cuadrado. Al derivar, simplificar y calcular el límite, el residuo de f de z en el polo doble menos a más la raíz de a cuadrado menos 1 es igual a sobre 4 por la raíz de a cuadrado menos 1 elevado al cubo. La integral de la función real trigonométrica racional entre 0 y pi, al hacer un pequeño cambio, pudimos aplicar el teorema de los residuos para calcularla y al sustituir el valor del residuo encontrado y simplificar, esto es igual a a por pi sobre la raíz de a cuadrado menos 1 al cubo. Lo que queda demostrado, si tomamos un valor de a cualquiera mayor que 1 y representamos esta función entre menos pi y pi, se observa que en efecto esta función f de θ es una función par. Si te ha gustado la presentación, suscríbete al canal, da un me gusta y activa la campanita. Hasta la próxima.